que esto mismo del estrés, de la ansiedad, ¿verdad? Te puede traer algunas complicaciones en tu cuerpo, ¿verdad? En tu diario vivir. Pero no sé si será un mito o no, pero también puede ser que empieces a perder el cabello, ¿verdad? El pelo. Y es por eso que queremos hablar de la alopecia. Es algo que afecta a un 50% a los hombres y un 30% a las mujeres. Pero este último tiempo ha estado mucho más visibilizada por la situación que sucedió en los Oscars por Jada Smith, ¿verdad? Por la alopecia. Pero usted se preguntará, ¿qué es la alopecia? ¿Cómo te da esta alopecia? Obviamente tenemos una especialista, está con nosotros Michelle More, ella es obviamente doctora especialista en la alopecia. Y le vamos a preguntar, ¿qué es la alopecia? ¿Cómo está, Michelle? Bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es la alopecia? La alopecia es la pérdida de pelo que suele verse principalmente en el cuero cabelludo de las personas. Y muchas veces lo que la gente empieza a notar es pérdida de pelo. Hay veces que no necesariamente, dependiendo de la causa, porque existen un montón de causas de alopecia, muchas veces uno puede notar que el pelo está más delgado, que el pelo está más fino en algunas zonas. Y hay otras veces que quizás es dentro de las causas más frecuentes, es cuando uno empieza a perder pelo, que la gente empieza a notar que pierde más pelo de lo habitual a lo que está acostumbrada diariamente. Claro. Pero ¿por qué provoca, o sea, se provoca esto? ¿Cómo causa la... ¿Qué causa? ¿Qué causa la alopecia? Existen un montón de causas, entonces uno la puede clasificar de muchas formas distintas. Pero dentro de las cosas más frecuentes, por ejemplo, dentro de las alopecias más frecuentes, de grandes rasgos, está la alopecia androgenética, que es la típica que tienen los hombres, por ejemplo. La alopecia androgenética es la clásica donde uno nota que el pelo se empieza a poner más fino. Lo habitual es que uno note que las entradas empiezan a aumentar de tamaño, o lo típico también, esta parte de aquí atrás, que nosotros le llamamos tonsura, empieza a abrirse, empieza a expandirse. Eso es típico igual del hombre. Esa es la típica de los hombres. Pero a medida que va pasando el tiempo. Claro. Entonces suele empezar a aparecer con la edad, exacto. Y esta tiene un componente que es hormonal y que es genético. Entonces por eso se llama androgenética. Michelle, las hormonas... Porque a mí me pasó en pandemia. Ya. Yo en pandemia me quedé sin pega. Okay. Tuve toda la pandemia sin pega. Y yo sentí que el pelo se me caía. Exacto. Yo creo, porque estaba todo el día en tu casa, veía series, comía como una verdaraca, pero me tocaba, lo tenía muy largo el pelo, así, y yo sentía que me tomaba la mano y mucho pelo en la ducha igual. Eso puede ser también tensional. Mira, y puede ser como transitorio, porque ahora no me pasa, por ejemplo. Perfecto. No, lo tengo más grueso, yo también lo sentí más delgadito, se me rompía fácil. Sí. Bueno, esa es una causa totalmente distinta. Habitualmente, cuando uno habla de estrés, ahí lo que más se tiende a provocar es otro tipo de enfermedad, que más que una alopecia es un efluvio telógeno, que es cuando uno tiene una pérdida de pelo más acelerada. Lo habitual es que a uno normalmente se nos caen entre 100 a 150 pelos por día. Eso es absolutamente normal. Es harto igual, sí. Y cuando uno está con esto aumentado, uno puede tener 400, 500 pelos que se te caen por día, ¿ya? Entonces, ahora, todas estas causas tienden a ser, cuando es por estrés, por ejemplo, tiende a ser algo autolimitado, puede durar entre 3 a 6 meses, después de haber tenido un factor estresante, igual hace un tiempo atrás, 3, 6 meses antes de uno puede empezar a manifestarse con esta caída de pelo. Pero no significa que sea alopecia, ¿verdad? Pero no necesariamente va a terminar en una alopecia o uno vaya a quedar con la cabeza sin pelo. Yo me asusté. Ahora, otra condición totalmente distinta es la que tiene la Jada Smith, la señora Will Smith. Esa es una causa también muy diferente, tiene un componente que es autoinmune, donde las mismas defensas del cuerpo empiezan a atacar el pelo, y esa es una de las pocas causas que quizás pudieran dejarte la cabeza totalmente despoblada. Por eso ella se rapó. ¿Cómo podemos diferenciar, Michelle, ambas opciones? Lo que me pasó a mí, que fue por un cuento de estrés, y lo que le pasó a Jada Smith. Bueno, son causas súper distintas. Ahí lo principal es ir al especialista, cosa de que puedan hacer un buen diagnóstico y un correcto tratamiento. Pero la causa de la Jada Smith quizás es una de las más complejas de tratar también. Entonces, son medicamentos súper específicos, se hacen varias cosas que son súper puntuales, bien específicas de explicar, pero por ejemplo dentro de el efluvio telógeno, que es probablemente lo que tuviste en su minuto,
suele ser autolimitado, dura un tiempo y después el pelo vuelve a crecer. Entonces ahí lo principal, uno puede también hacer muchos tipos de tratamientos distintos, uno recurre a vitaminas, a lociones, a hacer el estudio propiamente tal, que es lo más importante para llegar a un buen diagnóstico, pero al final de cuentas uno recurre mucho al tema de tranquilizar a los pacientes en estos casos, ya que va a llegar un minuto en que esto va a pasar, ¿sí? Y el pelo va a volver a crecer. Claro. Michelle, ¿y cómo podemos diferenciar una caída de cabello normal a ya cuando nos tenemos que preocupar y que puede ser alopecia? Mira, en general todo lo que a ti te preocupe, si notas, porque uno de todas maneras siempre sabe que el pelo se cae normalmente cuando uno se lava el pelo, cuando uno se peina, hay varias condiciones que hacen que el pelo se caiga y uno está acostumbrado a eso. Cuando uno tiene el pelo más largo, se nota más la caída de pelo versus si uno lo tiene más corto. Entonces hay varias cosas que te hacen llamar un poquito más la atención. Pero en general las mujeres o los hombres notan cuando uno tiene un poco más de lo habitual. Entonces ante esos casos es mejor consultar para salir de dudas. Porque también hay muchas enfermedades que son súper frecuentes. Anemias, hipotiroidismo, cosas muy frecuentes de ver que pueden terminar provocando una caída de pelo. ¿Y hay gente que son o personas que son más propensas a poder tener alopecia? Mira, en general uno siempre ve la familia. Entonces, ¿es hereditario esto? En algunas causas sí, las causas androgenéticas, que es dentro de las más frecuentes en los hombres, por ejemplo, es muy habitual tener el componente en la familia, más hay una herencia por el lado materno, que siempre se tiende a preguntar ahí. Es muy frecuente abuelo, materno, hermanos de la mamá que tienen alopecia. Entonces, por ese lado se hereda mucho. Michelle, creo que tengo noción de que es una enfermedad de que cada vez están sufriendo más las mujeres, ¿o no? ¿La alopecia androgenética? Sí. ¿O la alopecia en general? Ambas, en realidad. Ambas, sí. Ambas, en realidad. Sí, y el hecho también que es súper importante es que esta enfermedad se ha ido como rejuveneciendo, por decirlo así, porque cada vez se va detectando en gente más joven. Es muy frecuente ver pacientes de 18, 20 años que ya tienen, de repente tienen incluso hasta indicación quirúrgica. ¿Y a qué se debe eso? Estrés, habitualmente, mala alimentación, hay montones de causas. Pero esas quizás son las más importantes. Estrés y mala alimentación. Exacto. Y yo creo que se mezcló con lo que me pasó a mí, por suerte. Y ahora la pandemia, claro, también ha hecho que se manifieste mucho más. Obvio. Y que se vean gente más joven. Doctora, ¿y es reversible esta enfermedad? ¿Se puede prevenir? Depende de lo que vayamos hablando, como son tantas las causas, pero en general dentro de vámonos a las más frecuentes. Claro. ¿El fluido telógeno se puede revertir? Sí. ¿Puede volver a pasar un montón de veces en la vida? Sí, también. En la alopecia androgénica va a ir siguiendo un curso, que lo más probable es que vaya notándose... Esta es la que al final te deja sin cabello. Pero la que te deja sin pelo, pero en la alopecia androgénica uno mantiene esta zona, que es el área de la nuca, que es una zona genéticamente sana, que es la que ocupamos para hacer la cirugía, por ejemplo, del implante capilar. Pero igual es raro, porque uno dice... Cuando están bebés los niños, ¿verdad? Ya. Que uno los pone mucho tiempo así, ¿viste? Que no crece pelo ahí. Sí. Debería ser como al revés, como que le crezca acá y no acá, po. Sí, es que el tema es que en esa otra enfermedad tiende a ser por un predominio más hormonal. Son receptores hormonales los que hacen que en esta zona se empiece a perder el pelo y hay gente que termina al final con un patrón completo, desde las entradas hasta atrás, pero siempre mantiene este pelo sano, que es el área de la nuca, que como te comentaba, es el área pensaría que fuera distinto, porque fuera como a los lados, porque uno pasa como apoyado. Por roce, pero no es un pelo tan delgado como para que se pierda por esa Otra causa. pregunta, tú me dijiste recién, Michelle, que esto está afectando cada vez a más gente joven. Exacto. La gente joven hoy en día se teñe el pelo, se tintura, se rapa, se hace cosas. ¿Eso también es un motivo para que la alopecia llegue más rápido o más temprano? Mira, no debería influir. Hay algunas cosas que los químicos, que te pueden dañar el pelo propiamente tal, pero que te generen alguna patología de cuero cabelludo, salvo que tuvieras... que te hayas quemado con algún, no sé, decolorante, algún químico muy fuerte, y eso pudiera provocar alopecias cicatriciales, que también ahí entramos en otro tipo de alopecia. No sé, hay montones de clasificaciones. Es complicado el pelo, sí, es delicado. Cuando uno cree que no lo es, no le toma mucha atención o preocupación. Sí, por eso. Y también pero hay poca gente como dedicada una imagen, Michelle, para que tú nos digas qué tipo de alopecia es esta, para que la gente ya lo vaya asociando. Ese es un patrón androgénico, porque lo que se ve ahí
Pero en estos pacientes habitualmente no notan caída de pelo aumentada, sino que ellos lo que notan es que el pelo se les empieza a poner más delgado, más chiquitito, el pelo no crece bien. Esta es la frecuente en los hombres. Esta es la más frecuente en los hombres y también se está viendo cada vez más en mujeres. ¿Y el hombre se preocupa más de eso? Mira, ahora? Nosotros esto lo operamos todos los días. Entonces hacemos cirugía. ¿Y de qué forma? ¿Cómo es el tratamiento? Que en ese caso es quirúrgico. Hay tratamientos que uno puede hacer como para ayudar a que el área no se siga expandiendo, que quizás pueda achicarla un poquitito, pero cuando uno quiere una solución un poco más definitiva, ahí recurrimos a la cirugía, que ese es el implante capilar, que es traspasar el pelo desde esta zona genéticamente sana a las áreas donde está el ¿Y la parte de abajo te vuelve a salir? No, porque ahí uno saca de un área que no se note, trata de hacerlo que pase lo más desapercibido posible. Hay veces se puede recurrir a una técnica que te deja una pequeña cicatriz lineal, otras veces uno recurre a una técnica donde se extraen uno a uno los ya, ¿y tiene que ser el pelo de la misma persona? ¿No? Siempre preguntan eso, sí, de la misma persona. De la misma ¿Qué onda? Un pelo prestado, no, que alguien que tenga mucho pelo no se le va a notar. Pues, claro. ¿Y la cirugía es sacar pelo por pelo? La cirugía sí, se extrae. ¿Cuánto dura eso? La cirugía es larga, dura entre 4 a 6 horas, pero es una cirugía súper amigable, con anestesia local, ¿Y en ese ambulatoria. Tiempo, en esas 4 horas, ¿cuántos pelos sacan más o menos? Lo habitual es que entre 2.000, 2.500 folículos. Claro. Entonces, y ahí se van traspasando a las zonas, cosa de generar el mayor beneficio en el paciente. Obvio. Entonces ahí, ¿Duele? por ejemplo, no es con anestesia local, molestan los pintecitos de anestesia, como ir al dentista, no es más que eso. Y luego Ay, pero es como que te pinchen la cabeza. Sí, como, tener la cabeza anestesia, pero en general vemos pacientes que está súper relajado, tranquilo. Muchos dicen, oye, esto fue como está un día de despierto, spa. está despierto. Aparte de esa cirugía, ya que igual no es tan es como invasiva, lo más pero, claro. ¿Pero hay algún otro tratamiento? Existen una gama tremenda de tratamientos. Hay tratamientos, si nos vamos, bueno, partimos hablando de lo más invasivo, entre comillas, que es la cirugía. Sí. Después vienen tratamientos un poco menos invasivos, pero que son inyecciones en cuero cabelludo, que ahí también hay una gran gama de cosas que se pueden ir inyectando, plasma rico en plaquetas, células madre, pero que apuntan principalmente a mejorar la calidad del pelo que uno tiene. No lo que único salga más no pelo. Es que salga más pelo, lo único que uno logra que te salga pelo en una zona donde no hay es la cirugía. Esa es como la única, el único tratamiento más certero en ese sentido. La cirugía, bueno, depende de la cantidad de folículos que se implante. Por pelo. Más o menos. El precio es por pelo, hay que saber. No sé si por pelo, pero sí, más o menos, se puede decir, como según la cantidad de folículos que se implanten, va escalando el valor. ¿Sirven estos champús que son para anticaída? El tío no sé cuántito. El tío Ignacio, ¿no? hay que decirlo. Claro. No sirve. Mira, imagínate el tiempo que uno tiene en la cabeza un champú. Tendría que ser algo demasiado milagroso y los hombres se lavan el pelo en menos de un minuto. Entonces, lo milagroso que tendría que ser algo eso, para que tuviera algo de efecto. Entonces, uno opta ahí entre lociones, medicamentos, vitaminas. Hay un montón de cosas que se pueden ir haciendo para mejorar. Michelle, ¿y el lavarse el pelo recurrentemente o cada 2 días, cómo es mejor? ¿Qué es lo mejor según tu tipo de pelo? Porque si el pelo tiene tendencia a ser más graso, es mejor lavarlo todos los días. ¿Todos los días? Si es que el pelo es más seco, es mejor día por medio, cada 2 días. Ah, perfecto. Pero entonces, lo más habitual de ver es que cuando las personas tienen caída de pelo aumentada, es que tienden a lavar el pelo de forma menos seguida. Y en general la indicación que le damos los médicos es que sea al revés. Es todo lo porque contrario. piensa que si a uno se le caen ya lo normal, que es 150, 100, 150 pelos por día, si tú lo acumulas en los días al lavarte el pelo cada 2, cada 3 días, puede ser que se te caiga el pelo acumulado en los días anteriores. Entonces, ese día que te lavas el pelo se te van a caer 400, 500, 600 de los días anteriores y eso te va a asustar mucho. Claro, entonces, si uno inmediatamente lo empieza a lavar más seguido, te vas a tranquilizar un poco porque no vas a sentir que se cae tanto pelo diariamente. Perfecto. Oye, fuerte el aplauso a la doctora Michelle. Uno no se imagina todas las cosas que tiene que ver el pelo, la alopecia, todos los detalles, los cuidados que hay que tener. Y claro, ahora que en verdad salió este tema de la Yada Smith, ¿verdad? Que en verdad lo visibiliza. O sea, claro, oye, le está pasando a más personas. ¿Por qué no lo normaliza también? Normalizarlo, saber las causas, que por qué te está pasando esto y también saber diferenciarlo. Claro, porque uno le da vergüenza igual. Michelle, muchas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros y venir a explicarnos todo este tema de la alopecia. También pueden ir a la clínica Terré, ¿verdad? Sí, de todas
todas maneras pueden verla. ¿Dónde está ubicada? La Clínica Terré, nuestro centro capilar, está ubicado en Avenida Kennedy 7100, en el piso 9. Ahí pueden ir a evaluarse, ver ahí cuál es el tratamiento más indicado, pero lo más importante es saber bien qué es lo que uno tiene, cosa de quedarse tranquilo, porque mucha gente llega con mucho susto y ahí los tranquilizamos, de saber que no va a pasar a mayores, o en el caso de que tuviera que hacerse algo más invasivo, claro. Se puede hacer, tenemos todas las alternativas. Y también en el Instagram, ¿no? Sí, también personal. En el Instagram. ¿Cuál es tu Instagram personal? El mío, o sea, el Instagram mío, que donde yo voy mostrando diariamente todas las cirugías que hacemos, hay harto material muy entretenido, es doctora Michelle Mauret, así que para verlo ahí tal cual. Perfecto. Y en el de Clínica Terré ahí vamos subiendo las cosas ahí está, más. doctora Michelle Mauret. Entonces ahí van, las fotos son un poquito más impactantes. Entonces, siempre voy mostrando todas las cirugías que vamos haciendo. Oh, mira ese el de la... En cambio, claro, entonces ahí vamos mostrando como los antes y después. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, querida mía. Muy interesante el tema. Que tenga un lindo día y bueno, esperamos una linda Semana Santa. Una linda Semana Santa, es verdad. Porque a quien no le gustan las películas de Semana Santa, a mí me encantan.